rankear todas las frutas de Blox Fruit. Y antes de que me lo preguntes, obviamente la fruta dragón reworkeada se va a llevar un 0, porque todavía no está. Pero he preparado este increíble ranking con todos estos rangos de mejor fruta a buenas, después normales, meh y bullshit. Comenzaremos con la fruta gira, que es una fruta que es esta que estáis viendo por aquí, pero no nos vamos a centrar en lo que es el diseño. Nos vamos a centrar en las habilidades y en lo que pues esta fruta llega a hacer, porque la verdad creo que esta fruta es bastante castaña, no lo siguiente. Estas son las habilidades que tiene, si no me equivoco. No tiene nada destacable. Lo único divertido es lo del vuelo del helicóptero, pero es que claro, hablamos de que es una fruta común. Y comúnmente con este tipo de frutas acaban en este lugar. Así que yo no voy a ser menos y la vamos a dejar en ese lugar. Después tenemos la fruta magma, que la verdad me la acabo de quitar para empezar con la otra. Soy un poco estúpido. Aquí la veis, esta de aquí es mi... Como mejor fruta creo que no la llegaría a poner porque estamos hablando de lo top de lo top. Pero creo que sí que sería una buena fruta en buenas. Porque por ejemplo para farmear bestias marinas es lo mejor de lo mejor, porque quita muchísimo daño. Despertada tiene un plus de fuerza y de todo que es muchísimo mejor. Por lo tanto diría que la fruta magma es buena, pero no la mejor. La barrera es una increíble fruta, que simplemente me la como para enseñaros las cosas tan buenas que tiene esta fruta, como la F. Una escalera al infinito sin ningún tipo de sentido, la verdad. O sea, like si quieres que te regale una barrera algún día. Nadie le va a dar like por eso. Supongo que esta fruta no es que sea de las más destacables también de One Piece, pero es que lo que son las habilidades, ya lo estáis viendo, a ver, que no quita poca cosa. 4000 la V es una auténtica barbaridad, sinceramente. Pero creo que no se puede llegar a poner en buen lugar esta fruta. O sea, yo creo que no lo considero. Por lo tanto, la barrera se va a quedar en la bullshit de la bullshit. Pero tenemos la T-Rex, fruta que el día de su salida hice un vídeo en el cual dije que me gustaba bastante, pero luego pensándolo y recapacitando pensé y cambié mi idea. No me gustaba. A día de hoy es mi fruta favorita, lo más roto posible del juego. Y bueno, qué hablar de esta fruta, que es básicamente como una Kitsune un pelín, no sé si decirte menos o más chetada, porque está muy chetada las dos, la verdad. Hablando de la transformación, es una auténtica locura, la verdad. Ahora lo voy a enseñar. Ahí lo veis. La transformación ya tiene un signo, lo que es el enemigo. Esto puede ser con enemigos reales o no. Y fijaros, o sea, cada vez que te salgas para atrás, más daño le haces al enemigo. Yo sinceramente, está muy completa esta fruta, es bastante buena. El único fallo que le veo, por ponerle alguno, es que por el agua no va. No va, fijaros. No va y te quita vida. El T-Rex no es acuático. No puede ser muy objetivo con esta porque es mi favorita. Así que yo diría que sí, efectivamente. No sé qué pensáis, pero es mejor fruta, de las mejores que hay. Pero la corte será la mejor fruta. Tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, uno de los mayores pros es que para PvP, persona o enemigo NPC que te pegue con espada no te hace daño. Mirad, o sea, esto es una brutalidad. Y si con la persona que te pegas no se entera de esto, mejor todavía, porque tú le puedes estar golpeando con todo. Taca, taca, taca. Espada auto por aquí, pim pam pum. Un poquito de baile por aquí, un poquito de tal. Y eso, ya está, poco más. Te lo cargas y no se da cuenta de que con la espada no te hace daño. O sea, lo único salvable de esta es eso, el único pro. El contra, el resto, porque las habilidades, sinceramente, la Z no puedes golpear a alguien. La X es bastante mala. La C, pues más de lo mismo. Y la F, pues un helicóptero. No la voy a poner en el último puesto por el hecho de que esquiva espadas. La pondré en me. Y la fruta que hizo este juego ser el mejor del mundo, hablamos de la fruta cohete. Señores, me ha sorprendido bastante esta fruta a mí, porque sinceramente para ser la primera, la más baja del juego, tiene cositas que algunas otras no tienen, ¿eh? Y hablo de rangos superiores. Veamos, porque tiene el vuelo, que bueno, pues yo que sé, tiene un vuelo, sin más. Pero luego tiene la Z, que la verdad, o sea, yo esta fruta no la veo mal. El daño, pues tampoco es el mejor del mundo. Creo que también es porque no la tengo a nivel máximo. Pero es que, yo que sé, tío, estamos hablando de una fruta que es lo primero de lo primero. Y fijaros, o sea, recarga bastante rápido. Tiene habilidades que, sinceramente, se pueden dar bien. Le tengo cariño a esta fruta, por algo en especial. No lo sé, tío, es raro. Pero yo creo que esta fruta la voy a poner en normal. A lo mejor me estoy ganando las funas de todo el mundo. La fruta Portal, sinceramente, no me gusta, nunca me ha gustado.
excepto por la C, que te hace que te puedas teletransportar a donde te dé la gana. Y eso está muy bien, ya sea para coger fruta de notificador, ya sea para algún evento o alguna zona que tengas que ir rápido. Porque la verdad, coger el barco da pereza. Es una fruta legendaria. En cuanto a las habilidades, pues las voy a enseñar un poco por encima para que veáis. Pero eso es lo que quita la Z. La Z quita 3000, está bastante god. Pero esta fruta se utiliza de forma muy asquerosa con esto de aquí, la V, que le acabo de quitar una barbaridad de vida, es increíble. Pero sinceramente, por el resto, la fruta a mí personalmente no me gusta mucho. Es muy rápida para moverse, con los clics, con la F, con la Z también, que hace que te muevas también pues mucho más rápido. Está bien en cuanto a movilidad. La voy a poner en buena únicamente por el TP. Fénix. Soy bastante hater de las frutas furro, porque hay alguna otra en este juego que es increíble. Pero sí que tengo que deciros que esta fruta me ha sorprendido para muy bien. Es complicada de utilizar, tiene varios estilos de vuelo. Si no me equivoco, creo que tiene el despertar de la fruta más difícil de todos, o eso al menos habéis dicho muchas veces vosotros. Es una fruta que cura aún muchísimo y por eso da mucho asco, porque te curas una barbaridad. Te diría que es de las únicas, o la única del juego. Fijaros, me estoy curando ahora mismo mientras que me puedo llegar a mover. Loco, no, lo siguiente. Tiene habilidades muy guapas y hace bastante daño. Clics incluidos. Atentos. Muy god. Para mi gusto no es de las mejores, pero es buena. Es buena porque se puede combear con cosas muy tochas. Te hablo desde mi punto de vista, amigo. No me funes. Pero ¿y la veneno? ¿Es una buena fruta? ¿Es la mejor fruta del juego? Pues la verdad es muy buena fruta. Tiene medidor de furia para hacer esto. Transformarte en un veneno triple. Tiene muy buenas habilidades, la verdad. Hace un tiempo sí que era de las mejores frutas, pero creo que con ella sola te puedes cargar a alguien facilito. Creo que debería de estar... me está costando esto, Hablando en cuanto a daño y todo, creo que fuerza, poder y todo en general es también de las mejores, la verdad. La Blizzard no la tengo, pero es por mucha gente de las mejores frutas del juego. A mí, el día que la probé, la verdad me dio buenas sensaciones, pero para ser una fruta considerada buena. La fruta resorte, lo único bueno que tiene es la velocidad. Así que ahí te quedas. ¿Será la Ghost la mejor fruta? Pues la verdad... no es la mejor fruta, evidentemente. Pero tiene una doble vida que hace que se coloque en un buen ranking. Pero está muy cheta, porque con la V puedes llegar a hacer un daño loco, no lo siguiente. Teniendo en cuenta que tus fantasmas replican las habilidades tuyas, esto es una auténtica locura. Fijaros, 10.000 de daño acabo de soltar. Creo que es una fruta que tiene que estar en buenas. La gravedad. Aquí. La bomba. Es común, ¿vale? O sea, no esperéis nada del otro mundo, pero sí que es cierto que tiene una habilidad, que es la V, que es una locura, porque hace una explosión muy grande. A ver, es la bomba, tiene que hacerla, ¿no? Yo creo. O sea que, fijaros, apretamos. Vaya, la he liado. Acabéis de ver, le acabo de quitar 8000 a una distancia grandísima. Es bastante bueno. Luego tiene además las minas, que sinceramente a mí me hace bastante gracia. Fijaros, para trolear está graciosa. Pero por el resto, yo creo que la vamos a dejar en me. Por delante, evidentemente, de la gravedad. Y la humo, sinceramente, no la voy ni a sacar, porque creo que más o menos para farmear te puede llegar a ayudar, porque tiene un vuelo, pero creo que también se nos va a quedar por aquí. En plan, mejor obviamente que todas estas, pero no puedo avanzar más. Ahí se queda. Veamos la fruta masa hacendada, o sea, la pico. La gente no quiere saber nada de esta fruta porque teniendo la masa es evidente, pero bueno, yo te la voy a enseñar para que veas ese pincho moruno que hace, que quita 3500 de vida. Poquita broma. Luego tenemos la X, que es una basura. Luego tenemos la C, que está bastante rara la habilidad porque está bugueadísima. Y por último tenemos la V, que es triple pincho. Sinceramente, fijaros que creo que esta te puede servir para alguna cosa que otra. El único plus que tiene esta fruta es que es la masa humilde. Por lo tanto, se va a quedar en humilde. Aquí se queda, en me. Creo que no estáis preparados para lo que os voy a decir, pero esta fruta despertada con todo el máximo es una fruta, bueno, que quita mucha vida, la verdad. O sea, quita una barbaridad de vida. Pero que la magma, por el lore, es 30 veces mejor. Y lo siento que os duela, pero es así. La V, pues muy bonita, todo lo que tú quieras. Quita vida, pero esta no es la mejor fruta del juego.
no es la mejor fruta del juego. Y eso lo sabemos tú y yo. Así que, amigos, la voy a poner en buenas. Además, también vamos a poner la hielo en buenas, porque es... Para mí es fuego y hielo, y tienen que ir una al lado de la otra. Aunque sinceramente, la hielo es... Vamos. Para mí está ahí, un poquito antes de las mejores del juego. Además de que puedes ir por el agua, que es un plus, también la puedes despertar. Es una fruta bastante fácil de utilizar en PvP, por el tema de que congela a todo lo que se mueve. Tiene clics, que siempre están bien, la verdad, para farmear un poquito todo. Está bastante god. Le falla la Z, porque ya si le ponen una Z que sea una habilidad muy buena, yo creo que ya sería una fruta lo mejor de lo mejor. Pero se va a quedar ahí, pues está bien puesta. La fruta hamburguesa quita mucha vida, pero para mi gusto se va a quedar en normales. La fruta goma, fruta de personaje principal del juego, para mí se queda aquí. La Falcon Furro, no hablamos, ahí se queda. Pero la Dark, que es una fruta que se puede despertar, sinceramente la gente que me la ha puesto en un listón muy alto, que es una fruta increíble, que no sé qué. Y es cierto que es una muy buena fruta, pero obviamente tampoco es la mejor. Yo creo que está en torno a normal y buena, pero es que creo que buena para mí tampoco. Así que yo creo que la voy a poner por encima de la arena, la verdad. Y luego la Leopard es obviamente un cheto de inmobiliaria. No sé lo que significa eso, la verdad. Es de las frutas más rotas del juego. Tiene la transformación de... No me parece que este queda. chico sea muy listo. Tiene golpes que quitan una barbaridad de vida. Además, pues bueno, os podéis imaginar las habilidades como son. Ya lo sabéis, esta mega cheta. Lo único que creo que le llega a fallar a esta fruta es que a veces falla mucho las habilidades. Pero es que si no la falla, esto sería ya una rotura. No necesitas nada más que esta fruta para reventar a alguien. Así que evidentemente esta fruta se tiene que ir, y sintiéndolo, por delante de la T-Rex. Es mejor fruta. O sea, está rotísima. Si hablamos de la fruta diamante, esto es lo que pienso de ella. Atentos. Atentos. Pues eso. Sin embargo, la fruta luz, amigos, siempre que hablo de esta fruta me viene felicidad. Fue de las primeras frutas que probé y de las primeras alegrías que tuve. Creo que es una de las mejores frutas del juego. Es muy parecida a la hielo, pero es que tiene el movimiento de velocidad más rápido del juego. O sea, está muy bien, la verdad. Está extremadamente bien, le da un plus todavía. Esto tiene estas habilidades, tiene la V, que es una locura. La Z, sinceramente, otra locura. Y la X, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué decir de esta fruta que no sea bueno? Además tiene unos combos, se puede utilizar con cualquier cosa prácticamente. Para mi gusto tiene que estar justo al mismo nivel que la fruta hielo. En el mismo rango, no puede ir una sin la otra tampoco. Pero la fruta Quake, evidentemente una fruta que ya es legendaria. Hay que ser serios con esta, porque amigos, es una fruta que tiene solo 4 habilidades, y eso la verdad a mí me molesta. Me molesta. Las 4 habilidades están bastante bien hechas, porque la Z es épica. La X creo que también está bastante bien, es como un Kamehameha. Luego tenemos la C, que no está tampoco nada mal. Y luego por último la V, Maremoto, que es creo que la habilidad como que más épica, porque es la más gigantesca del juego. Atentos. Ahí está. Ahora sí, una olas increíbles que quitan pues una locura de vida. Pero para mi punto de vista, esta no es la mejor fruta. La mejor fruta no es esta, y esta se tiene que quedar, para mí, por aquí, detrás de la hielo. La fruta sonido es una fruta de hacker, básicamente. Por lo tanto, fruta de hacker, porque está muy cheta, tiene aimbot. Hay que ponerla, evidentemente, en una de las mejores frutas. Yo creo que esta sí o sí tiene que estar por aquí. Por ahí más o menos, ronda. Y la dragón, ojo, dragón antigua, la dragón que tenemos a día de hoy. Esta dragón de aquí, que tiene bastantes cosas guapas de la fruta. Creo que es una muy buena fruta, por tanto de las mejores frutas, pero no mejor que la Leopard. Lo siento, no es, para mí no. Y tampoco que la T-Rex. Creo que está en el mismo rango que la T-Rex. O sea, la top 1 sería la Leopard y el top 2 la T-Rex y dragón por el momento. Pero ¿y la Buda? Evidentemente la Buda tiene que ir también en mejor fruta legendaria. Que la primera fruta que te viene en cada comentario que la gente quiere es la Buda, porque para farmear es increíble, o para lo que quieras. Para el resto de cosas también, porque para PvP da mucho asco. Te haces grande y empiezas a hacer clics y te cargas a cualquiera. Simplemente por eso y por la forma de subir tan rápido de nivel, te ha ganado, pero vamos, de calle, para mí mejor que la Venom. Fruta amor, da mucho amor y está muy bien.
tiene a su mejor amigo el Best Friendo y tengo buenos recuerdos de ella. Creo que es mejor que la Fuego también, pero creo que se queda por ahí, la verdad. Y ahora le sigue la fruta legendaria Spider. Hazte con ella, link en descripción. Está muy bien que te transformas en Spider-Man, pero para mí se tiene que quedar en normal. La más alta probablemente de las normales, porque por el resto, de mi punto de vista, no es de las mejores tampoco. Sin embargo, la Mamut, vamos a ver. La Mamut, porque es una fruta que nerfearon de lo chetada que está. Si la han nerfeado, obviamente es porque es una de las mejores frutas. Tenía ataques y tiene ataques que son una auténtica locura. Tiene una transformación también muy épica. Pero eso no va a entrar en tema. Las animaciones no entran, ¿vale? La estampida es de las cosas más rotas. Y el fallo que le veo a esta fruta es que el agua te hace daño. Pero sí, es una fruta que tiene que estar por aquí, la verdad. Tiene que estar en mejor fruta. La fruta trueno la he utilizado bastante para subir de bounty en PvPs. Y creo que es una fruta que sí que está extremadamente bien, acompañada de la triple katana y un estilo de pelea bastante bueno. No hace falta utilizarla, pero creo que sinceramente esta fruta, si la ponemos junto a combos, la fruta es de lo mejor. Y ojo que tenemos la Kitsune, fruta que obviamente ha roto el juego de Blast Fruit desde el día que salió. Es una fruta que simplemente con los clics ya es fuertísima. Con la C, una locura, con todas las habilidades muy buena. Bueno, excepto alguna que otra que la verdad pues no es tampoco nada del otro mundo. Pero claro, hablamos de la forma normal, porque esta fruta transformada es otro rollo. Transformada esta, además de que es súper épica, bueno, pues todo lo podéis imaginar por 30, ¿no? O sea, las habilidades por 40.000 de daño, todo es mucho más chetado, los clics más de lo mismo, la velocidad de esta fruta es una locura, que es más rápida que la fruta luz. En cuanto a velocidad, en lo personal no es de mis frutas favoritas, pero sí que tiene que estar junto a la Leopard en mejor fruta, pero por muchísimo. Luego la Dolor, pues con un Dolor tengo que deciros que para mí es una fruta normal, pero normal al lado de la Dark. Y la Masa, hay que tener en cuenta que con esta puedes hacer 1000 combos solo con la fruta. Ok, o sea que es una chetada máxima. También se puede mejorar, tiene un despertar que es bastante complicado conseguirlo, pero esta fruta es wow. Y yo creo que la voy a poner junto al trío de T-Rex, Dragón y Masa, la verdad. La Shadow es también otra muy buena fruta que tiene unos combos y unas cosas muy épicas. Creo que está bastante bien esta fruta y yo creo que es bastante parecida a la Venom, por lo tanto la voy a poner en el mismo lugar. La Control, controla todo, no es mi fruta favorita, es bastante difícil, quita mucha vida, porque es cierto que quita mucha vida. Pero me vais a lo mejor algunos funar, pero yo la voy a poner en buena al lado de la Magma. Para mí es mejor la Magma, la verdad. Y por último tenemos la Spirit. Podía destronar a cualquiera de estas con sus habilidades tan poderosas como como esta de aquí. Con sus clics también podría reventar a la gente. Oye, ¿qué le pasa a esto? El HUD le han cambiado, es diferente. Está bugueado, creo. Sé que a la gente le gusta mucho esta fruta y es normal que os guste, pero para mí se va a quedar por debajo de la trueno. Por lo tanto, el top de lo top, en primer lugar dejaría a la Kitsune y a la Leopard. En segundo lugar dejaría a la T-Rex, Dragón y Masa. Y en tercer lugar a la Buda y ya sería todo el resto. Like, suscríbete para que arranque más cosas.